Mire que dice que aquellos a los que predestinó a ellos también llamó. So in the chain of salvation, we have predestination first by God the Father, and then we have a calling secondly. Así que en esta cadena de salvación tenemos primero la predestinación del Padre y en segundo lugar el llamado. So what is this effectual calling doctrine we're talking about? Así que ¿de qué se trata esta doctrina de llamamiento eficaz de la cual estamos hablando? Let's start with a few different definitions given throughout church history. Vamos a comenzar con algunas definiciones que se han dado a través de la historia de la iglesia. Martin Luther first, if you would please read. Martín Lutero dice, el acercamiento no es como la del verdugo, que atrae al ladrón hasta la escalera de la horca, sino una atracción llena de gracia, como la del hombre al que todo el mundo ama y al que todo el mundo va dispuesto. This is not a matter of God dragging us against our will. Esto no es un asunto de que Dios nos arrastra contra nuestra voluntad. This is God overcoming our resistance and changing our hearts. Lo que hace Dios aquí es vencer nuestra resistencia y cambiar nuestro corazón. Not in a violent way, but in a loving way, so we see him for who he is. No de una manera violenta, sino de una manera amorosa para que podamos verlo tal como Él es. Many of us in this class had a loving grandmother in our lives. Muchos de nosotros en esta clase tenemos a una abuelita bastante amorosa. You know what happens when you go into a grandmother's house. Ustedes saben lo que ocurre cuando llegan a la casa de la abuelita. The minute you visit her, she wants you to sit down and she wants to fix something for you to eat. En el momento en el que te acercas a su casa, lo primero que ella quiere es que te sientes porque ella te va a preparar algo para comer. You might say, "No, grandma, I just ate dinner an hour earlier." Y le puedes decir, no, abuela, yo acabo de comer hace una horita. And she's going to say, "No, I want you to sit down. I just made this rice dish and I've got some arepas and I've got some dessert. Please let me feed you." Y ella va a insistir, no, por favor, hice esta sopita, estas arepas, te voy a dar un postrecito, siéntate que quiero que comas. You just can't say no to your grandmother at this point. You have to say, "All right, maybe I'll eat a little something." En este punto es imposible decirle no a la abuelita, la verdad. Entonces vas a tener que decirle, ok, abuela, voy a comer algo. See, the love of your grandmother and what she offers to you is just too good to say no to. Así que el amor de tu abuela y la manera en que ella te habla es tan amoroso que es difícil decirle que no. This is what Luther is getting at in this quote. Eso es lo que Martín Lutero está transmitiendo en esta cita. In the church father Augustine's work, Confessions of the his in the church father Augustine's work, Confessions, he gives a beautiful description of his effectual call. En el libro Confesiones de este padre de la iglesia, Agustín, nos comenta algo con respecto a su propio llamamiento eficaz. If you would please read. I'm looking at the same Oh, I'm quote. sorry. Ah, It didn't okay. click. Sorry, go ahead. Llamaste, diste voces, quebraste mi sordera, brillaste, ardiste, quitaste mi ceguera, derramaste tu fragancia y la inhalé y suspiré por ti. Augustine declares how our nature changes when this effectual call takes place in our hearts. Agustín está declarando aquí cómo nuestra naturaleza cambia cuando la voz de Dios entra en nuestros corazones. It's like all of our spiritual senses awaken to the goodness of God when this call happens in our heart. Es como que todos nuestros sentidos espirituales se despiertan cuando Dios nos llama. Spurgeon, in one of his sermons, shows us the importance of the irresistible call. En uno de sus sermones, Spurgeon nos habla acerca de este llamamiento eficaz. Please read.
Declaramos en la autoridad de las Escrituras que la voluntad humana está tan desesperadamente arraigada en la maldad, tan depravada y tan inclinada a todo lo que es malo, y tan poco inclinada a todo lo que es bueno, que sin la poderosa, sobrenatural influencia irresistible del Espíritu Santo, ningún ser humano sería constreñido para ir a Cristo. If we really believe in total depravity, that man is dead in his sins, Si nosotros creemos completamente en la depravación total, es decir, que el hombre está muerto en sus pecados, we know that dead men can only do one thing. They can stink. That's it. they can what? Excuse me, Pastor. Stink, smell like a Okay. rotting corpse. Entonces, si creemos en esa doctrina de la depravación total, vamos a saber una sola cosa que el hombre puede hacer. Lo único que puede hacer el hombre es oler mal. They can't lift a finger for their own salvation. No pueden levantar ni un dedo para alcanzar su salvación. So God must be the first mover, the first cause to awaken them to the gospel. Así que es Dios quien tiene que tomar la iniciativa, el que tiene que dar el primer paso para despertar a la persona a escuchar el Evangelio. John Piper might bring the greatest clarity in our understanding this doctrine. John Piper nos da la mayor claridad tal vez para entender esta doctrina. If you please read. La doctrina de la gracia irresistible no significa que toda influencia del Espíritu Santo no puede ser resistida. Eso significa que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia y hacer su influencia irresistible. So some people falsely think when Calvinists talk about this doctrine, Algunas personas piensan erradamente que cuando los calvinistas hablan de esta doctrina, we are saying that the Holy Spirit can never be resisted. estamos diciendo entonces que el Espíritu Santo jamás puede ser resistido. Or they think that we are saying God is a puppet master and we are just puppets that do what he says. O estamos hablando de un Dios que es como un titiritero que tiene, y que nosotros somos sus títeres que hacemos lo que Él quiere. Or that God is just dragging us, kicking and screaming into his kingdom. O que Dios nos está como arrastrando a patadas a su reino. This is not at all what irresistible grace says. Pero esto no es para nada lo que es la gracia irresistible. First off, we affirm that man can resist the Holy Spirit. We see En- this all throughout the Bible. En primer lugar, nosotros afirmamos que el hombre puede resistir al Espíritu Santo y lo vemos a través de toda la Biblia. An example of this is found in Isaiah chapter 63. Y un ejemplo de esto lo hallamos en Isaías 63. In this passage, God's mercy towards Israel is being remembered. Excuse me, Pastor, can you say that again, please? I'm sorry. In this passage, God's mercy towards Israel is being remembered. En este pasaje, la misericordia de Dios hacia Israel está siendo recordada. However, eventually God had to exile the Jews in Assyria and Babylon because of their rebellion. No obstante, Dios finalmente tuvo que exiliar a Israel debido a su rebelión. In particular, verse 10 tells us they rebelled and they grieved his Holy Spirit. Particularmente en el verso 10 dice que ellos se rebelaron e hicieron enojar o entristecieron su Santo Espíritu. So not only was Assyria and Babylon the enemies of Israel, but it says God himself fought against these people. Así que no solamente era Siria y Asiria los enemigos del pueblo, también dice que Dios mismo se fue contra ellos. We see the same thing in Nehemiah chapter 9, verse 30. Nehemías 9:30 nos dice lo mismo. There was a solemn assembly of the people of Israel when they had returned to Jerusalem. Había una asamblea sólida de israelitas cuando ellos regresaron a Jerusalén. There was a reading of the law and a preaching of the word of God to all that gathered at this assembly. En esta asamblea se estaba predicando, se estaba leyendo la ley, se estaba predicando la escritura. As the Levites were preaching and renewing their covenant with God, this is what they said.
Mientras los levitas estaban predicando y renovando su pacto con Dios, esto es lo que dijeron. Could you please read verse 30? Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Notice they would not give ear to the ministry of the Holy Spirit. Noten cómo ellos no abrieron sus oídos al ministerio del Espíritu Santo. We see the same thing in the book of First Corinthians chapter 2. Vemos lo mismo en 1 Corintios 2. There is a contrast going on in this passage between the spiritual and those who are not spiritual. Hay un contraste en este pasaje entre los espirituales y aquellos que no lo son. The people that are natural, who have not been regenerated or born again, cannot accept the things of the Spirit of God. Las personas naturales o que no han sido regeneradas o nacido de nuevo no pueden aceptar las cosas de Dios. And of course, we can't help but remember what Stephen said in his sermon in Acts 7. Y por supuesto no podemos evitar recordar lo que Esteban les dice al pueblo en Hechos 7. He is speaking to the religious leaders here, and he does not say, sometimes you resist the Holy Spirit. Él está hablando a los líderes religiosos acá y no les dice, ustedes a veces resisten al Espíritu. He says instead, you always resist the Holy Spirit. This is a frequent posture of these religious men. Así que lo que Esteban dice es, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Esta es la actitud frecuente de estos hombres religiosos. So here is a question. Why do so many resist the Holy Spirit down to their last breath, while others only can resist up to a point? Así que aquí hay una pregunta, ¿por qué hay algunas personas que resisten el Espíritu Santo incluso hasta su último suspiro, pero hay algunos que lo resisten hasta cierto punto de sus vidas? Remember in Acts chapter 9, Paul was persecuting the church of God militantly. Recordemos cómo el apóstol Pablo en Hechos 9 estaba persiguiendo de manera violenta a la iglesia de Dios. But something dramatically changed in his heart after his experience on the Damascus Road. Pero algo cambió dramáticamente en su corazón después de su experiencia en el camino a Damasco. Now, why was there such a dramatic change in Paul's resistance versus others who always resist? ¿Por qué hubo este cambio dramático en la resistencia que Pablo establecía mientras otros seguían resistiendo? We need to understand that there is a general call to the gospel. It is external in nature. Debemos entender que hay un llamado general del evangelio que es externo por naturaleza. There is also a specific internal call to the gospel that is irresistible. Pero también hay un llamado específico que es interno y que es irresistible. The general call to the gospel can be resisted in the pages of Scripture. El llamado general del evangelio puede ser resistido en las páginas de la escritura. This is the invitation to all persons to repent of their sin, turn to Jesus, and be saved. Este es el llamado que se le hace a todas las personas para que se arrepientan, crean en Jesús y sean salvos. It is external, it is general, and it is universal. Es externo, es general y es universal. We see this in statements like Jesus in Matthew 11, where Jesus says, "Come to me, and I will give you rest." Vemos este tipo de exclamaciones en Mateo 11, cuando Jesús dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. We preach this statement all the time to sinners, and some come and some don't. Nosotros predicamos y hacemos este llamado constantemente a los pecadores, algunos vienen y otros no. Jesus did the same thing in John chapter 7 at the great feast of tabernacles. Jesús dijo lo mismo en Juan 7, en la gran fiesta de los tabernáculos. Jewish people would have come from all over Israel and even the Roman Empire to worship at the temple on this day. Gente de todo el imperio
venía a Jerusalén para adorar en esta fiesta. On the greatest day of this Feast of Tabernacles, Jesus gave this general call: if anyone thirsts, come to me and drink. En el último día o en el día más importante de esta fiesta de los tabernáculos, Jesucristo hace este llamado general y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. We know in Matthew 11 and in John 7 that everyone did not come to him. Pero sabemos que en Mateo 11 y en Juan 7, no todo el mundo vino a Jesús. In fact, right in the beginning of John chapter 8, there is a conspiracy to trap Jesus in a plot because of the religious leaders' hatred of him. De hecho, vemos como en Juan 8 hay como una especie de trama para poder asesinar a Jesús debido al odio que sentían los líderes religiosos contra Cristo. They clearly rejected this general external call to the gospel. Ellos claramente rechazaron este llamado general y externo del evangelio. Another great example of this is found in the Sermon of Peter in Acts chapter 2. Otro gran ejemplo de esto es hallado en el sermón de Pedro en Hechos 2. At the Feast of Pentecost, there were possibly 1 million people in Jerusalem. En la fiesta de Pentecostés habían aproximadamente 1 millón de personas. 16 different people groups are mentioned here in Acts 2, verses 9 through 11. De hecho, hay 16 diferentes grupos de personas o de nacionalidades mencionadas en este pasaje. While we marvel at the fact that 3,000 people were saved that day, ¿Por qué nos sorprendemos y maravillamos de que 3,000 personas fueran salvas ese día? that is only 3,000 out of hundreds of thousands, or maybe even 1 million people. Son solamente 3,000 de cientos de miles y posiblemente 1 millón de personas. While many miraculously believed the message of the gospel, many also resisted it. Mientras muchos creyeron milagrosamente en el llamado del evangelio, muchos también lo resistieron. The general external call of the gospel happens every Sunday in every faithful pulpit across the world. El llamado general del evangelio se hace cada domingo en cada púlpito fiel a través del mundo. Now, there is also a specific, irresistible call. Excuse me. There is also a specific, effectual call of the gospel that cannot be resisted. Pero también hay un llamado específico y eficaz del evangelio que no puede ser rechazado, resistido. The doctrine of irresistible grace means that God is sovereign and can overcome all our resistance when he wills it. La doctrina de la gracia irresistible afirma que Dios es soberano y Él puede vencer nuestra resistencia si así lo quiere. This is an internal, specific, and effectual call to the gospel. Esto es un llamado específico, interno y eficaz del evangelio. It is not only a general invitation, but it is the providing of the ability in our hearts to respond to the message. No solamente una simple invitación, también es que se provee la capacidad de nuestro corazón para poder responder a ese llamado. Maybe one of the greatest examples of this is the conversion of King Nebuchadnezzar in Daniel chapter 4. Tal vez uno de los mayores ejemplos de esto es la conversión del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. It is amazing that Nebuchadnezzar was so full of pride and hatred towards the things of God. Es increíble cómo el rey Nabucodonosor estaba tan lleno de orgullo y de odio hacia Dios y hacia los siervos de Dios. And yet God overcame the resistance and sinfulness of Nebuchadnezzar. Pero aún así Dios venció la resistencia y la pecaminosidad de Nabucodonosor. We could almost say that God violated or intruded on the hard heart of Nebuchadnezzar and effectually called him to himself. Nosotros hasta podríamos decir que Dios de algún modo violó o
violentó, por así decirlo, el corazón duro y pecaminoso de Nabucodonosor. Because of time, let's just read verse 35. Por tiempo leamos solo el verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. Pastor, can you move your mouse, the pointer, because I only can see half of the verse, but I can look. I can look it in my Bible. No, can you see now? Not yet, but I'm gonna look it. I'm gonna look at it in my Bible. That's okay. I have it. I have it here. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? So when I read this, I see that a pagan king has a higher view of the sovereignty of God than many Christians do. Cuando leo esto me doy cuenta que un rey pagano tiene la soberanía de Dios en mayor estima y una perspectiva mejor que muchos cristianos. He realizes that God overcame all of his resistance and changed his heart forever. Él se da cuenta que Dios ha vencido su resistencia y ha cambiado su corazón para siempre. Pastor? Okay, you're back. Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Pastor William, ¿me escucharon? ¿O fue solo el Pastor Joshua que no me escuchó? Okay. Ah, ok, perfecto. I'm sorry, the storm is still going on, so it's. Dice que la tormenta todavía está. We see this kind of sovereignty in God expressed in the Psalms. Vemos este tipo de soberanía de Dios expresada en los salmos. The psalmist says that God does all that he pleases. El salmista dice que Dios hace todo lo que quiere. He surely can overcome our resistance if he chooses to bring salvation in his calling. Sin duda, Él puede vencer nuestra resistencia y darnos salvación a través de su llamada. This is clearly seen in Paul's words in Romans chapter 9. Esto es visto claramente en las palabras de Pablo en Romanos 9. Romans 9 is an important passage because it shows the way God calls in different examples. Este pasaje es muy importante porque nos muestra la manera en que Dios llama a través de diferentes ejemplos. Remember, God could have chose Esau, but instead God chose Jacob. Recordemos que Dios pudo haber escogido a Esaú, pero en lugar de eso escogió a Jacob. God could have chose Ishmael, but instead God chose Isaac. Él pudo haber elegido a Ismael, pero en lugar de eso escogió a Isaac. And now in these verses, Paul makes clear the fact that it is the will of God that changes the heart. Pero Pablo deja claro en estos versículos que es la voluntad de Dios la que cambia los corazones. It says in verse 16 that it depends not on our human will or work, but on God that shows mercy. En el verso 16 dice que no depende de nuestras obras ni de nuestra voluntad, sino de Dios quien tiene misericordia. It is the effectual call of God that overcomes the rebellion of our heart, so we believe. Es el llamado eficaz de Dios el que vence nuestra rebelión para que podamos creer. We only see the fruits of this irresistible call. Nosotros solo vemos los frutos de este llamado eficaz, irresistible. Our hearts are warmed to the love of God. We grieve over our sin. We repent and we believe on Jesus. Nuestros corazones son encendidos por el amor de Dios. Nos dolemos en nuestro corazón por nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Jesús. But it is the call of God that enables those things to happen. Pero es el llamado de Dios, el llamamiento de Dios el que permite que esas cosas ocurran. One thing that is often neglected in Christian studies is how often believers are identified as the called in the New Testament.
Algo que a veces es ignorado en las escrituras es con cuánta frecuencia los creyentes son llamados los elegidos. Perdón, los cristianos son llamados los llamados para referirse a ellos. We see this in Paul's introduction to the letter of Romans. He says they are called to belong to Jesus and called to be saints. Esto lo vemos en la introducción de la carta de Pablo a los romanos. Dice que somos llamados a pertenecer a Cristo y llamados a ser santos. In Romans 11, he says the calling of God is irrevocable. En Romanos 11 dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. In the beginning of his letter to the Corinthians, he says, it is the faithfulness of God by which we were called into the church, the fellowship. En la primera carta a los Corintios dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. In Ephesians 4, he reminds us that we are to walk in a manner worthy of our calling as Christians. En Efesios 4, Pablo nos recuerda que debemos caminar como es digno de de la vocación con que fuimos llamados. In 2 Thessalonians chapter 2, we read there that in verse 14, he called us through the gospel. En 2 Tesalonicenses 2:14 se nos dice que él nos llamó mediante el evangelio. Notice in 2 Timothy 1:9, the calling is a holy calling, and it's by grace, not by our will. Y notemos cómo en 2 Timoteo 1:9 este llamado es un llamado santo que es hecho por gracia, no por nuestra voluntad. I could go on and on. The New Testament is clear that the church is a called people. Y yo podría continuar mencionando textos. El Nuevo Testamento está repleto de referencias que dicen que el pueblo de Dios es el llamado. I love the way Donald Gray Barnhouse expressed the difference between the general call and the effectual call in a sermon. Me gusta cómo Donald Gray Barnhouse expone la diferencia entre el llamado general y el llamado eficaz. Could you please read? Si los hombres atienden nada más al llamado exterior, se convierten en miembros de la iglesia visible. Si el llamado interno es escuchado en nuestros corazones, nos convertimos en miembros de la iglesia invisible. El primer llamado simplemente nos une a un grupo de miembros profesantes, pero el llamado interno nos une a Cristo mismo y a todos los que han nacido de nuevo. El llamamiento externo puede traer consigo un cierto conocimiento intelectual de la verdad. Y el llamado interno nos trae a la fe del corazón, la esperanza que nos ancla para siempre a Cristo y el amor que nunca nos alejará de aquel que nos amó primero. El uno puede terminar en el formalismo, el otro en vida verdadera. El llamamiento externo puede retraer las tendencias de la vieja naturaleza y mantener un alma en moralidad exterior. El llamamiento interno curará la plaga que está en nosotros y nos conduce a triunfar en Cristo Jesús. You'll notice the main point here is that someone can respond to the general call, but never respond to the internal call. Notamos que el tema principal acá es que alguien puede responder al llamado general, pero nunca al llamado interno. This is because they have not gotten an effectual call by the Holy Spirit. Y esto es debido a que ellos no han tenido un llamamiento eficaz por parte del Espíritu Santo. We have all heard stories of preachers who, for years, preached the Bible only to one day realize they had never been saved. And then they believe on Jesus Christ. Hemos escuchado testimonios de pastores y gente que ha predicado durante años para luego darse cuenta que no habían nacido de nuevo y de un momento a otro se arrepienten y ponen su fe en Cristo. They outwardly looked like very good members of the church, but inwardly they were not yet united to Christ. Ellos externamente parecían como muy buenos miembros de la iglesia, pero internamente no habían sido unidos a Cristo. They needed that effectual working of the Holy Spirit to bring them to Jesus. Ellos necesitaban ese llamamiento interno del Espíritu Santo para traerlos a Jesús. Let's talk now about how the effectual call actually works. Ahora vamos a hablar de cómo funciona este
llamamiento eficaz. The first thing we need to say is that God has chosen not only the ends of our salvation and predestination, but the means to the ends. Debemos entender en primer lugar que Dios no solamente ha decidido cuál es el final, el fin de nuestro llamamiento, sino que también Él ha determinado los medios a través de los cuales hacer ese llamamiento. Not only did he predestinate us for salvation, but then he calls us on the way to our justification. Él no solo nos ha predestinado para salvación, sino que durante el camino nos llama para justificación. What happens in this part of the calling? What are the means that God uses to call us? ¿Qué pasa en esta parte del llamamiento? ¿Cuáles son los medios que Dios usa para hacerlo? First off, we need to say that the word of God is always used effectually when we are coming to Christ. En primer lugar, debemos decir que la palabra de Dios siempre es utilizada de manera eficaz cuando somos llamados a Cristo. In Isaiah 55:11, the prophet says that God's word will not return empty, but it will accomplish what he has purposed. En Isaías 55:11 se nos dice que la palabra que sale de la boca de Dios no va a volver a él vacía, sino que hará lo que Dios la ha enviado a hacer. This is like what Paul said in Romans 10:17. Es muy similar a lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Because God chose because God ordained not only the end, but the means to the end, he uses the Bible to bring about change in our hearts. Debido a que Dios no solamente ordena el final, sino que también ordena los medios para ese final, Dios entonces utiliza la Biblia para lograrlo. Secondly, Jesus has to draw us through the Holy Spirit. En segundo lugar, es Jesucristo el que tiene que atraernos a través del Espíritu Santo. Would you please read John 6:44? Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Now, the ones Jesus spoke to could come to him physically in John 6. Ahora que él, a quien Jesús le hablaba, podía venir a Jesús físicamente, aquí en Juan 6. However, they could not come to him spiritually without this drawing. Sin embargo, esta persona no podía acercarse a Jesús espiritualmente sin esta atracción. The verb for drawing here is in the aorist tense, a point of time. Esta palabra para traer está en aoristo, es decir, hay un punto en el tiempo. Now, some people might say, God draws everybody, not just some people. Algunos pueden decir, bueno, Dios trae a todo el mundo, no solo a algunos. But that's exactly the opposite of what John 6 is saying. Pero es exactamente opuesto a lo que Juan 6 está diciendo. John 6 tells us there are some who will believe because they are drawn, and others will not come because they are not drawn. Juan dice que algunos o Jesús dice que algunos van a creer porque son atraídos, mientras que otros no van a creer porque no son atraídos. We see this later in verses 64 and 65, if you would please read. Vemos esto más adelante, 64 y 65, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Notice here that you have to be granted this drawing by the Father in order to believe. Noten acá que es el Padre que tiene que otorgar este don con el fin de creer. This is a gift, not just an opportunity. Así que esto es un don, no es solo una oportunidad. Jesus knew from the beginning that Judas would not believe on him in spite of all of his teachings and invitations.
Jesús sabía desde el comienzo que Judas no iba a creer en él a pesar de todas las enseñanzas y las invitaciones. The Bible describes us as being dead in our trespasses and sin, blind to the gospel, and deaf to the truth of his word. La Biblia nos describe como muertos en delitos y pecados, ciegos a la verdad y sordos al evangelio. The word for draw here speaks of a drawing by an inward power. La palabra que se traduce aquí por traer habla de una atracción a través de un poder interno. The truth is, without this drawing, we are running from God in the opposite direction. Pero la verdad es que sin esta atracción nosotros vamos a correr a la dirección opuesta de Dios. We have no will, wish, or desire to come to Jesus. No tenemos voluntad, deseo, ni ganas de venir a Jesús. Now, you may say, what does it mean to come to Jesus in verse 44? Y podremos preguntarnos qué significa venir a Jesús en el verso 44. Well, in John 6, verse 35, he defines this for us. Jesús define esto en Juan 6:35. He says, I am the bread of life. Jesús dice, yo soy el pan de vida. If you come to me, you will never hunger. And if you believe on me, you will never thirst. Si vienen a mí nunca tendrán hambre y si creen en mí no tendrán sed jamás. So the point here is that it takes the grace of God drawing us for us to believe on him. Así que el punto es que se necesita la gracia de Dios atrayéndonos para que podamos creer en Jesús. Here are the words of James Montgomery Boyce and Philip Ryken. Aquí hay unas palabras de James Boyce y Phil Ryken. El Espíritu Santo nos regenera dándonos una nueva naturaleza. Como resultado de ello, naturalmente hacemos lo que hace la nueva naturaleza. Es decir, creemos al Evangelio, nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo para la salvación. So clearly the drawing happens first before the faith happens. Así que claramente este traer ocurre primero antes de la fe. We need the new nature by the grace of God before we will believe. Necesitamos una nueva naturaleza por la gracia de Dios antes de creer. What I want to propose to you is that our salvation is very Trinitarian. Y quiero proponerles esta tarde que nuestra salvación es bastante trinitaria. Predestination and election is the work of God the Father. La predestinación y la elección es la obra de Dios el Padre. That our redemption is the work of Jesus Christ. Nuestra redención es la obra de Jesucristo. And that this drawing, this effectual calling, is the work of the Holy Spirit in our hearts. Y este traer, este llamamiento eficaz es la obra del Espíritu en nuestros corazones. This is a work that is a gift of God. Esta obra es un don de Dios, un regalo. Notice the prayer of Paul in 2 Timothy 2:25. Notemos la oración de Pablo en 2 Timoteo 2:25. As he talks about the opponents of the gospel, he prays that God may give them repentance, leading to a knowledge of the truth. Cuando él habla acerca de los que se oponen al evangelio, él dice que oremos por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. In other words, it is clear here that the repentance is a gift that changes them from enemies to part of the Christian family. En otras palabras, Pablo dice que este arrepentimiento es como un don que los convierte de enemigos de Dios en ser parte de la familia cristiana. We see something similar in the book of 1 Corinthians chapter 1. Vemos algo similar en 1 Corintios 1. Paul begins by telling us the gospel is not found in being baptized by water. Pablo empieza diciéndonos que el evangelio no significa solo ser bautizado en agua. He says that Jesus did not send me to baptize, but to preach the gospel. Él dice, Jesús no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio.
That is the outward general call of the gospel. Ese es el llamado externo y general del Evangelio. But then he's going to go on to mention the inward effectual call. Pero luego continúa y ahora habla de este llamado interno y eficaz. Please read verses 23 and 24. Dice la Biblia, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Notice here the general call of the gospel goes out to both Gentiles and Jews. Noten cómo este llamado general del Evangelio se extiende tanto para gentiles como para judíos. It is offered to everyone who hears externally the message that Paul preaches. Se ofrece para todos de manera, los que escuchan de manera externa el Evangelio. But it is only the ones who are called of the Jews and Greeks where this becomes the power of God into salvation in their lives. Pero es solo para aquellos que son llamados internamente de entre judíos y griegos, quienes van a tener este poder de Dios para poder creer. Paul describes this very beautifully in 2 Corinthians chapter 4. Pablo describe esto muy hermosamente en 2 Corintios 4. He talks about how before we are saved, when we are unbelievers, our minds are blinded from seeing the light of the gospel. Él dice que cuando somos incrédulos, antes de creer, dice que nuestros ojos están ciegos a la luz del Evangelio. But it is God who said, "Let the light shine out of the darkness that shines in our hearts for salvation." Pero es Dios el que ordena que resplandezca la luz en nuestro corazón, esta iluminación para nuestra salvación. He is quoting the first day of creation in Genesis 1, and he is saying that our salvation is a new creation. Él está citando el primer día de la creación en Génesis 1 y él dice que nuestra salvación es una nueva creación. This is like in Acts chapter 16, where the Bible tells us the Lord opened the heart of Lydia to believe the gospel. Esto es como lo que se nos narra en Hechos 16, cuando Dios abrió el corazón de Lidia para creer en el Evangelio. Now, again, how does this happen? Pero nos preguntamos, ¿cómo ocurrió esto? The word of God must be preached. La palabra de Dios debe ser predicada. The Holy Spirit must draw sinners to himself. El Espíritu Santo debe atraer a los pecadores a sí mismo. He shines into the heart and drives out the darkness and puts the light of Christ inside, the new nature. Él ilumina el corazón sacando la oscuridad, trayendo la luz y creando una nueva naturaleza. Calling us from darkness to light in the power of salvation to God. Y nos llama de las tinieblas a la luz y nos da el poder de la salvación en Dios. This is exactly what we read in the prophet Ezekiel chapter 36. Es exactamente lo que leemos en Ezequiel 36. God gives us a new heart as he washes us with the Spirit and puts his law in our heart by the Spirit. Dios nos da un nuevo corazón cuando nos lava y luego nos da un nuevo corazón y pone su espíritu dentro de nosotros. I think Paul makes this really clear in Ephesians chapter 1. Yo creo que Pablo aclara esto muy bien en Efesios 1. Notice that the giving of salvation is through the Holy Spirit in this passage. Noten cómo este don de la salvación viene por medio del Espíritu Santo en este pasaje. The reason why our hearts are enlightened to see Jesus for who he is because God gave us the spirit of wisdom and knowledge of him. Noten cómo realmente nosotros somos alumbrados en nuestro entendimiento es por el espíritu de sabiduría y de revelación que se nos da. Now, there are many wonderful examples of this in the Bible. Hay muchos otros ejemplos maravillosos de esto en la Biblia. I love Acts chapter 16. Me encanta Hechos 16. We see in that chapter the salvation of two very contrasted people.
Vemos en este capítulo la salvación de dos personas bastante diferentes. We see the salvation of a jailer who is very opposed to the gospel. Vemos la salvación aquí de un carcelero que se oponía fuertemente al evangelio. The Holy Spirit overcomes his resistance and he believes on the gospel and even has his whole family baptized because of his faith. El Espíritu Santo vence su resistencia. Él llega a creer en el evangelio junto con toda su familia y se arrepiente. And then we have the very religious woman, Lydia, who also believes the gospel and trusts in Christ. Y por otro lado tenemos esta mujer religiosa Lidia, quien también creyó en el evangelio y aceptó a Cristo. It says in Acts 16, the Lord opened her heart to believe. En Hechos dice que el Señor abrió su corazón para creer. This is that work of the Holy Spirit being given to us and calling us to the Lord. Esta es la obra del Espíritu Santo que viene a nosotros y causándonos creer en el Señor. Now, there is one more point I want to make tonight as we close this session. Quiero establecer otro punto antes de cerrar. Not all of your professors may agree with this, so I preface the statement. No muchos de los profesores creen en lo que voy a decir, así que hago como este prefacio. I think effectual calling is very important for Christian ministry because of children, in particular infants and babies in the womb. Creo que el llamado eficaz es muy importante, particularmente por los niños, los infantes y los bebés que están en el vientre. Would you please read from the London Baptist Confession of Faith, chapter 10, section 3. Voy a leer este párrafo de la Confesión Bautista de Fe del 1689. El punto número 10 dice: los niños escogidos que mueran en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Effectual calling is vital when it comes to these babies who die in the womb. El llamado eficaz es muy importante cuando se trata de estos niños que están en el vientre de su madre. Or how about the ones that die in infancy or before they can intellectually understand the gospel? Excuse me, Pastor, please repeat. Can you repeat that, please? Or how about the children who die in infancy or as young children before they intellectually understand the gospel? ¿O qué tal aquellos niños que mueren en la infancia o en el vientre antes de que ellos puedan entender el evangelio de manera intelectual? What about children who have types of mental retardation that grow up as adults and they're never able to intellectually profess faith in Jesus? Y aquellos niños que también crecen con alguna discapacidad cognitiva y crecen sin la habilidad intelectual para poder comprender el evangelio y responder y creer en Jesús. I think of how John the Baptist was filled with the Holy Spirit in his mother's womb. Yo creo que de la manera en que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, I know that my family had went through this personally. Our family, my wife lost a child right as the child was to be born, lost him in the womb. mi propia familia ha sufrido esta situación. Mi esposa perdió un bebé justo antes de nacer y murió ahí en el vientre. In fact, according to statistics, about 25% of pregnancies end in the womb. The child is never actually born. They end by miscarriage. De hecho, hay una estadística que dice que el 25% de los embarazos terminan en el vientre de la madre, es decir, hay abortos espontáneos. Effectual calling lets us know that God, the Holy Spirit, can save those children, even in infancy, and give them a new heart and regenerate them.
Pero el llamamiento eficaz nos asegura que Dios, por su Espíritu Santo, puede tocar a esos niños, regenerarlos en el vientre y salvarlos. Questions on this doctrine? Preguntas sobre esta doctrina, hermanos. Sí, Pastor, disculpe, hermano, bíblicamente, ¿cómo podemos sustentar lo que el pastor acabó de afirmar de los niños, hermano? O sea, pasajes bíblicos Ajá. que nos... Sí, señor. Pastor, are there any Bible passages in which we can support what you just said about infants? Yes. Let me pull up something here. Sí, ya va a mostrar algunos. Let's see here. I would like to give you a few different texts that you can consider. Les voy a dar unos textos diferentes que ustedes pueden considerar. I'm going to pull up a PowerPoint presentation. Okay, let me do something different. My PowerPoint's not working, so just give me 1 second. I'm gonna. Oh, I know why it's not working. I have one open already. So let me just give you a few different passages to consider tonight. Les voy a mencionar algunos pasajes diferentes para que los puedan considerar. First off, Ecclesiastes chapter 6, En primer lugar, Eclesiastés 6, verses 3 through 6. versos 3 al 6. King Solomon says that a man could have 100 children and live a long life. Salomón dice que él podría tener 100 hijos y vivir una vida larga. But he says that if that man does not have a right relationship with God, Pero dice que si ese hombre no tiene una relación correcta con Dios, he says that an unborn child will have more rest than that man will. dice que un niño no nacido tendrá mayor descanso que ese hombre, si ese Now, hombre no vive una vida correcta delante de Dios. Why would a stillborn child who dies at birth have more rest than the man who lived a long and successful life? Entonces, ¿por qué un niño un niño que no nace tendría más descanso que un hombre que ha vivido una vida larga y exitosa? To me, this is only because that child was regenerated and is now with the Lord in heaven. Para mí la única razón es porque ese niño fue regenerado y ahora está descansando con el Señor en el cielo. Unlike that wicked man who will spend eternity under the wrath of God. A diferencia de ese hombre malvado que fue a pasar su eternidad bajo la ira de Dios. Another passage to write down and study is 1 Kings chapter 14. Otro pasaje que vale la pena estudiar es Primero de Reyes 14, Verses 9 through 11. versos 9 al 11. Is Ecclesiastes in Spanish ECC abbreviated? I think it's ECL. Okay. I was going to write these in the notes. ECL 6, 3 through 6. And then 1 Kings 14, 9 through 11. I'm sorry. Ujú. Reyes, Reyes. Got it. So in this passage, we have one of the most evil kings in the Bible, King Jeroboam. Aquí en este pasaje tenemos uno de los reyes más malvados de la Biblia, Jeroboam. He provoked the Lord to such anger that God said Jeroboam would die and not even get a burial as the king of Israel.
Dios, este hombre fue tan malvado que Dios se enojó tanto que dijo que iba a morir y que ni siquiera iba a tener un funeral como un rey de Israel. Instead, the dogs and the birds of the air would eat his body. En lugar de eso, los perros y las aves del cielo iban a comer su cuerpo. However, God promised that Jeroboam's young child would die a peaceful death and be buried. Sin embargo, Dios promete que el hijo de Jeroboam iba a morir en paz y sería sepultado. It says there that this is because only in him is there found some good thing toward the Lord God of Israel. Y la razón es porque solo en él había sido hallado una cosa buena delante del Dios de Israel. So I think this again supports the position that God in his mercy regenerates children sometimes in the womb. Así que esto es otra forma de probar de que Dios en su misericordia regenera niños en el vientre. In Spanish, Job, the book of Job, is that J-O-B? Yeah, Same. the same spelling. So the next passage is Job chapter 3, verses 11 through 19. El siguiente pasaje es Job 3, 11 al 19. In this passage, Job speaks very similarly to Solomon. En este pasaje, Job habla muy similar a Salomón. He actually says he wishes he died as an untimely birth, as a child in the womb. De hecho, él aquí dice que ojalá se hubiera muerto antes de nacer, cuando estaba en el vientre. He says a child who dies in the womb is more at rest and at peace than the wicked who live on this earth. Dice, porque un niño que muere en la matriz descansa más, está mejor que un malvado que vive en esta tierra. You can also look at the prophet Jeremiah, chapter 20, También podemos mirar Jeremías 20, verses 14 through 18 to see a similar statement. en versos 14 al 18, hacer una declaración similar. Here is a text that maybe you have not thought of before, the book of Revelation, chapter 7, verse 9. Iremos ahora a Apocalipsis 7:9, un texto que tal vez no han visto ustedes. That passage describes the multitude of those who are saved in heaven. Este pasaje está describiendo toda esa multitud que ha sido salva en los cielos. It says that there will be people saved from every tribe, tongue, people, and nation. Dice que hay gente salva de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Here is my question to you. Pero aquí hay una pregunta. There are some tribes who have never heard the gospel. Hay algunas tribus que nunca han oído el evangelio. There are many different ethnic groups that never had a convert and they have been wiped out. Hay muchos grupos étnicos que nunca han tenido ni una sola conversión. De hecho, fueron aniquilados completamente. How could there be someone from every tribe, tongue, people, and nation in heaven if there are no adults who ever trusted in Jesus from those tribes? ¿Cómo pueden haber personas de toda lengua, de todo pueblo, tribu y nación, si hay tribus que nunca tuvieron ni siquiera un adulto convertido? I think this is tied into the effectual calling of God in his saving of some of the infants who would have died in those tribes. Yo creo que esto está ligado al llamamiento eficaz de Dios en el que algunos infantes que murieron fueron regenerados, llamados eficazmente. And then maybe the most famous passage of all is 2 Samuel chapter 12, verses 22 to 23. Y tal vez el pasaje más famoso de todos, segundo de Samuel 12, 22 al 23. In that passage, King David had lost the son that was going to be born to him through his adulterous relationship with Bathsheba. En este pasaje vemos cómo se habla del niño que habría de nacer de David, que era de David, engendrado de su relación adúltera con Betsabé. He says in that passage, I will go to that child who died, but that child will not come to me. En este pasaje él dice, yo voy a ir a ese niño, pero él no volverá a mí.
it seems to me he expects to see that child in heaven with the Lord. Y me parece a mí que David tiene la esperanza de ver a ese niño porque él está con el Señor, el niño está con el Señor. So I hope these passages help you to at least think about other places where this doctrine can be seen with infants. Así que espero que estos textos por lo menos les ayuden a pensar en otros textos donde esta doctrina puede ser vista en la Escritura. Any other questions or thoughts? I see there's ¿Alguna otra one pregunta? in the chat if you could translate it. Podemos decir que la elección puede ser eficaz sin necesidad del evangelio. So can we say that election can be effectual without the gospel? No, so again, God ordains the ends, but he also ordains the means to the ends. Como decía, Dios no solamente ordena el fin, que en este caso sería la salvación, pero Dios también ordena los medios para llegar a ese fin. So I don't think election is effectual without the gospel. Yo no creo que la elección sea eficaz sin el evangelio. Now, when this ties into infants, it does present a unique problem. Pero cuando estamos hablando de infantes, pues aquí se presenta un problema bastante singular, único. These children never intellectually have the ability to understand the gospel. Estos niños de manera intelectual nunca tuvieron la habilidad de entender el evangelio. The same is true maybe of a child with Down syndrome or another, mental struggle. Lo mismo puede ocurrir con un niño con alguna discapacidad cognitiva o síndrome de Down. I cannot help but think of the fact that these children still could be regenerated and know the gospel in the depths of their heart, though they can't articulate it in their mind or mouth. Yo me atrevo a creer que tal vez estos niños son capaces de aceptar y de creer el evangelio en sus corazones, aunque no puedan articularlo con sus mentes y sus palabras. At the triumphal entry, Jesus quoted the book of Psalms. En la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo cita el libro de los Salmos. He said, out of the mouth of infants, you have ordained praise. Dice, de la boca de los niños y de los que mamas has ordenado la alabanza. So at the triumphal entry, there was not just little children waving palm branches, but even infants who were praising Jesus in their own way. Así que aquí no solamente en esta entrada triunfal había niños simplemente cargando ramas, sino que ellos también estaban adorando a Jesús de su propia manera. But of course, I think the normal way we see the gospel worked out is through someone hearing the word of God, being drawn by the Holy Spirit, and of course, repenting and believing. Pero por supuesto, nosotros creemos que la manera normal en que alguien puede ser salvo es cuando es atraído por el Espíritu Santo y por gracia se le da la capacidad de que crea y sea salvo. But I would not want to say that these little babies or these children do not have an understanding of the gospel in the depths of their soul. Así que no estoy diciendo que estos pequeños niños no puedan tener un entendimiento del evangelio en el fondo de sus corazones. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Go ahead. Pues, mi hermano, solamente agradecerle al pastor Joshua por traer este tema, porque pues aunque hay diferencias de opinión, pues es un tema que pues creo que debe ser tratado. No, just to say thank you, Pastor, because even though there are different opinions, I think it's an important topic that should be addressed. Yeah. If you're in ministry or if you get married, you're probably going to deal with this issue, and you need to have a good understanding, at least of generally what the Bible teaches. Si estás en el ministerio o si te vas a casar y tener hijos, es importante tener un entendimiento general, por lo menos de lo que la Biblia enseña. I have talked to many pastors who have no idea what Scripture teaches on this doctrine, and one of your greatest moments to minister to a family is in their pain, and this is an issue that many families will have to deal with.
Uno de los, he hablado con muchos pastores que no tienen ni idea de lo que la Biblia dice con respecto a esa doctrina y pienso que uno de los momentos más importantes para ministrar a la gente es en medio del dolor y sabiendo esto es una muy buena manera de ministrar a la gente. Well, it looks like I've had a big mouth tonight and I forgot about a break. So let's take a break for 6 minutes and we'll come back at 7:30. Perdone que hablé demasiado y se me olvidó el descanso, pero vamos a tomar 6 minutos de descanso. Nos vemos a las 7:30. Thank you, Pastor. No, thank you very much.